Volvemos en directo a América para actualizar las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, los invito a repasar la información en este martes. Con homenajes en varias zonas de Ucrania, los ciudadanos conmemoraron el 4º aniversario de la invasión rusa. Los líderes de la Unión Europea acompañaron al presidente Volodymyr Zelensky en Kiev, al tiempo que el líder ucraniano pidió ante el Parlamento Europeo por videoconferencia mantener el vínculo con Estados Unidos. Justamente desde Rusia, el presidente Vladimir Putin acusó a Ucrania de intentar sabotear el proceso de paz mediante la amenaza a oleoductos rusos con ayuda de Occidente. Más temprano, el portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, admitió que Moscú planea continuar con la guerra al no haber logrado todos sus objetivos. Entró en vigor el arancel global prometido por Donald Trump, pero no es del 15, sino del 10% para todos los productos que ingresan a Estados Unidos. Pese a ello, la administración sigue trabajando para aumentarlo hasta ese 15%, luego de que la Corte Suprema tumbara la política arancelaria del republicano. Abrimos este informativo en Ucrania porque los ciudadanos conmemoraron esos fatídicos 4 años de guerra. Los líderes de la Unión Europea viajaron hasta Kiev para reiterar su respaldo al presidente Volodymyr Zelensky, quien además participó mediante videoconferencia en la plenaria del Parlamento Europeo. En esta jornada, el presidente ucraniano participó de una sesión de la coalición de voluntarios con motivo de ese aniversario de la guerra. El informe es de Albert Naya. La invasión rusa en Ucrania cumple 4 años, con un Zelensky mostrando dónde comenzó la resistencia de aquel fatídico 24 de febrero de 2022. Aquí hablé con el presidente Biden y fue allí donde escuché: Volodymyr, hay una amenaza, necesitas salir de Ucrania urgentemente, estamos listos para ayudarte. Y allí respondí que necesitaba munición, no transporte. Dosis de emotividad que se sumaron al recuerdo en las calles. Y a ellas una dosis de fe para el futuro. Por ello, más allá de las oraciones, muchos líderes quisieron apoyar verbalmente a Ucrania. Mi mensaje para ustedes, el gabinete y el país hoy, al conmemorar estos 4 años, es que apoyaremos a Ucrania hasta que sea necesario. Porque una promesa de ayuda no acaba con una guerra. Ucrania necesita munición hoy y todos los días hasta que cese el derramamiento de sangre. Ucrania sigue mitigando la agresión rusa y a pesar de la postura de Putin, Rusia no ha cumplido sus ambiciones en el campo de batalla. Y Zelensky reiteró por videoconferencia al Parlamento Europeo que no hay apoyo sin hechos. Para el líder, las armas son las únicas que pueden detener al Kremlin. Ahora mismo hay una decisión importante sobre la mesa: 90.000 millones de euros de apoyo a Ucrania durante 2 años. Esta es una verdadera garantía financiera para nuestra seguridad y resiliencia y debe implementarse. Y agradezco a todos los que trabajan para que esto suceda. Tras 4 años de guerra, Naciones Unidas apuntó que casi 11 millones de personas en Ucrania necesitan ayuda humanitaria, mientras no descarta que una cuarta parte de la superficie del país se encuentre contaminada por minas antipersona. Desde que empezó el conflicto de Rusia contra Ucrania, la guerra ha cambiado y con el paso de los años se ha convertido en un enfrentamiento tecnológico que está dominado por los drones. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, visitó el búnker de una unidad antitanques en el Donbass. Ellos empezaron peleando con armas convencionales para destruir la munición pesada del enemigo y hoy lo hacen con drones de fibra óptica. Aquí la historia. Estamos con una unidad que trabaja con drones de fibra óptica que realmente son un ejemplo de cómo se ha transformado esta guerra. Ellos pertenecen a la Brigada 93, una brigada mecanizada que es una de las más grandes del ejército ucraniano, y comenzaron esta guerra cuando comenzó la invasión a gran escala en el 2022 como una unidad antitanques convencional con armas antitanques, con los Javelins, con los que destruían todo el equipo de las fuerzas rusas. Sin embargo, la estrategia de ambos ejércitos fue cambiando y los llevó a ellos a transformarse. Hoy en día son una unidad de drones
antitanques y también con fibra óptica que tienen muchísima mejor calidad, no dependen y no son destruidos por ese sistema de guerra electrónica y también los llevan a ser muchísimo más efectivos. Aquí nos cuentan también que ellos son testigos de la realidad de la guerra y de las diferencias entre ambos ejércitos. Dicen que por un dron que tienen los ucranianos, los rusos tienen 6. Por un comandante, operador de drones que tienen ellos, los rusos tienen 6, lo que los lleva a los ucranianos a ser mucho más estratégicos, a tratar de actuar con muchísima más inteligencia para poder defender su territorio en una línea de frente que también ha cambiado enormemente. Ya no es una línea de contacto, es una gran línea gris donde ya no entran básicamente vehículos pesados, entra infantería, entran drones terrestres y especialmente esos drones aéreos, especialmente estos drones de fibra óptica con los cuales tratan de neutralizar y de controlar que el enemigo no avance, pero también eso tiene sus dificultades. Conseguir la fibra óptica para los ucranianos es extremadamente difícil, la consiguen muchas veces de contrabando, no pueden tener grandes cantidades porque se daña y también han visto cómo el invierno y las bajas temperaturas ha tenido un efecto porque la fibra óptica puede llegar a congelarse. Aún así, ellos siguen cumpliendo su objetivo, como dicen, y esperan que incluso la línea gris sea más amplia y el papel de los drones mucho más potente en los próximos meses. Justamente este martes, el presidente Vladimir Putin acusó a Ucrania de intentar sabotear el proceso de paz y señaló a Occidente como su aliado en esta intención, por medio de amenazas a los oleoductos rusos. Precisamente más temprano, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, argumentó que el conflicto seguirá porque aún no han conseguido los objetivos que se plantearon. Además, reconoció que con el pasar del tiempo, la guerra se ha convertido en una confrontación mucho más amplia con Occidente. La operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia se mantiene abierta a lograr sus objetivos por medios políticos y diplomáticos y se sigue trabajando en esta dirección. En cualquier caso, los intereses de Rusia estarán garantizados. En Irán continúan las protestas de los estudiantes. Desde el sábado se observan nuevas concentraciones antigubernamentales en varias universidades de Teherán y Mashhad. Y hay expectativas sobre si tendrán algún impacto en las negociaciones que deben celebrarse el jueves en Ginebra. Mientras tanto, permanece la incógnita de una posible intervención estadounidense. El gobierno dijo que la protesta puede existir, pero bajo ciertos límites. Los detalles en el siguiente informe. La juventud iraní nuevamente en las calles. Aquí, frente a la Universidad Al-Zahra, al norte de Teherán, estas estudiantes corren consignas a favor de la antigua dinastía que estuvo en el poder en Irán y que fue derrocada por la República Islámica. Concentración también aquí en la Facultad de Lenguas y Literatura Extranjera de la capital, esta vez dentro del edificio. Desde la reanudación de las protestas el sábado, se han producido enfrentamientos. Aquí los manifestantes visten de negro en homenaje a las decenas de miles de víctimas de la represión de enero. Frente a ellos, iraníes que apoyan a la República Islámica. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias de estas nuevas tensiones en las negociaciones internacionales? El presidente estadounidense, que quiere lograr un acuerdo, especialmente sobre el tema nuclear, afirmó que no excluye un ataque contra Irán en caso de fracaso de las negociaciones, y dejó latente la amenaza en un mensaje publicado el lunes en su red social. Prefiero alcanzar un acuerdo que no hacerlo, pero si no llegamos a un acuerdo será un día muy malo para ese país, lamentablemente para su pueblo, porque son personas formidables y maravillosas. El viceministro iraní de Asuntos Exteriores advirtió sobre el riesgo de una escalada. Instamos a todas las naciones comprometidas con la paz y la justicia a tomar medidas significativas para impedir cualquier nueva escalada. Las consecuencias de cualquier nueva agresión no se limitarían a un solo país y la responsabilidad recaería en quienes inicien o respalden tales acciones. Nuevas conversaciones indirectas bajo mediación omaní se celebrarán el jueves en Ginebra. Cambiamos de tema, vamos a Reino Unido porque siguen las repercusiones por las revelaciones de los archivos Epstein. Este martes, durante un debate en el Parlamento británico, los legisladores exigen la publicación de los documentos que llevaron al nombramiento del expríncipe Andrew como enviado especial de comercio británico entre 2001 y 2011. Para los detalles conectamos con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. Luisa, ¿cuál es el ambiente político en Westminster y qué ha pasado en ese debate?
Sí, existe la voluntad política para que se publique todos los detalles, todos los documentos que llevaron al nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor en este importantísimo cargo en el que no tenía salario, pero sí gozaba de todos los privilegios de representar a la reina Isabel, en ese momento su madre, pero también al gobierno británico, que es uno de los grandes jugadores a nivel global. Así que lo que se ha exigido hoy en el Parlamento es que se conozca toda la verdad, que se llegue al fondo de este asunto. Hemos escuchado de otra manera un tono diferentísimo en el Parlamento sobre la familia real. Generalmente los asuntos de los royals no se tocan en el Parlamento. El jefe de los liberales demócratas que han promovido esta moción, Ed Davey, dijo que está el país, está el mundo en deuda con las víctimas y los sobrevivientes de Jeffrey Epstein. Dijo, por ejemplo, que cuando se conocía en círculos de la élite británica que Andrew Mountbatten-Windsor iba a recibir este nombramiento, el hoy rey, su hermano mayor, Carlos III, entonces el príncipe de Gales, se opuso a este nombramiento y aquí entró Peter Mandelson a presionar para que fuera nombrado. Utilizó estas palabras: un amigo de Jeffrey Epstein presionando a otro amigo de Jeffrey Epstein para que fuera nombrado en este cargo. Los amigos a los que se refiere entonces son Andrew Mountbatten-Windsor y a Peter Mandelson, para ayudar al pedófilo millonario convicto a convertirse, a ser mucho más rico. El ministro de Comercio ha dicho palabras bien fuertes. Además, Chris Bryan ha dicho que se sabía que Andrew era arrogante, grosero, que además no distinguía entre el beneficio personal y el beneficio para el país. Luisa, además, durante la madrugada, el ex embajador Peter Mandelson fue dejado en libertad bajo fianza tras ser capturado por la policía. El gobierno se comprometió a publicar los documentos que llevaron también a su nombramiento como embajador en Washington. ¿Los podrán publicar y qué tanto va a afectar este escándalo creciente al primer ministro? El gobierno se ha comprometido con publicarlos ante la presión pública para que lo haga. Se quiere saber también por qué fue nombrado, a pesar de que Keir Starmer conocía, incluso algunos de sus más cercanos asesores le advirtieron de los peligros de nombrar a Mandelson en el cargo más importante de la diplomacia en este país, el embajador ante Washington. Ha dado el gobierno una fecha en tentativa, los primeros días de marzo, pero ahora que Peter Mandelson está siendo investigado por la policía por presuntamente filtrar información de Estado, información sensible, no hay certeza de que pueda hacerlo, qué tanto se puede entregar al público, al Parlamento, ni cuándo será esto. Y es que recordemos que sigue siendo investigado y, como lo mencionabas, liberado hace apenas unas horas. Se siguen conociendo más detalles de esa amistad, de ese vínculo mutuo que tenía Epstein con Mandelson. El Telegraph ha reportado hoy que, según un correo electrónico del 2009, Mandelson habría reenviado a Jeffrey Epstein un correo electrónico cuyo destinatario, un informe confidencial, era el entonces primer ministro Gordon Brown, alertándole y evaluando el estado de la economía tras la crisis económica. Mencionaba algunos activos que podrían utilizarse para conseguir efectivo en caso de que se necesitara en esa crisis. Ese documento fue recibido por Epstein 38 minutos después de que fue enviado a Gordon Brown, y Mandelson le dice: es una información interesante que ha sido enviada al primer ministro. Esto, por supuesto, afecta al débil gobierno de Keir Starmer, que trata de sobrevivir a este escándalo creciente porque él fue quien nombró directamente a Mandelson. Los diputados laboristas rebeldes están a la espera de una elección en una silla del Parlamento el viernes en el norte de Inglaterra para decidir si dan la estocada final o si esperan a mayo para entonces iniciar el proceso para remover a Keir Starmer de Downing Street. Por supuesto, estamos muy pendientes al respecto, Luisa. Nosotros vamos a continuar. Vamos ahora a Estados Unidos. A partir de las 0 horas de este martes, entró en vigor el arancel global que el presidente Donald Trump anunció el pasado fin de semana y que aplica para todos los productos que entren a territorio estadounidense. Sin embargo, se trata de un arancel global del 10% y no del 15%, como prometió el republicano, pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó a última hora de este cambio para aplicar en un periodo de 150 días. Entre tanto, la administración Trump sigue buscando estrategias para elevarlo al 15%.
Según la proclamación emitida por el presidente el 20 de febrero de 2026, que impone un recargo temporal a la importación vigente con respecto a las mercancías ingresadas por consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de la medianoche del 24 de febrero de 2026, todas las mercancías que ingresen a Estados Unidos, independientemente de su país de origen, están sujetas a un recargo adicional del 10% a la importación, a menos que estén específicamente exentas. Fin del informativo, gracias por su sintonía.